Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía al doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que
esta noche frente al país y la sociedad dominicana este cenáculo histórico, Francisco Carvajal quiere resumir la frustración, el desdén que tiene una generación joven del país que tiene una conciencia crítica depurada por los moldes conductuales que ha adoptado la clase política dominicana. En el año a la desaparición física de Trujillo, vino un compañero del exilio de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez en Caracas, como lo era ese gran escritor y poeta macorizano Pedro Andrés Pérez Cabral, Colpito Pérez Cabral, y fundó una organización política donde mi tío de la vida, el doctor Villegas, y otros petromacorizanos ilustres eran los seguidores. Y Colpito, en una noche sosternada, una noche parturienta, como diría Lupo Hernández Rueda, le dijo a mi padre: yo me voy de nuevo para Venezuela. Se fue desencantado de la República Dominicana, porque aquí es una cosa, quítate tú para ponerme yo. Aquí hay una improvisación, estamos perdiendo los perfiles como país y como sociedad, y estamos haciendo a la velocidad de la luz una serie de reformas y de proyectos cuando hay otros problemas que son más esenciales en la agenda nacional. Estamos como una orquesta disonante, y la prueba de esas afirmaciones que le dan prácticamente autoridad de cosa juzgada frente a la historia contemporánea nacional a mis afirmaciones esta noche frente al país, lo constituye el hecho de las diversas posiciones que tienen varios estamentos de la sociedad con relación al problema migratorio haitiano. Yo desde pasado y presente de este cenáculo histórico me voy a poner a partir de ahora a tratar de propulsar las bellas artes, la pintura, que era el origen primario de este cenáculo histórico, cuando con el apoyo de Juan José Jesús Bellapar Faura en el año 2007 arrancamos en televisión con este proyecto personal, luego de participar en el espacio y en el tiempo durante 5 años consecutivos con el historiador y periodista Víctor Grimaldi. Aquí hay una serie de personas, una cultura light, una cultura marginal que ha surgido de los extractos humildes de la sociedad y que han copado las redes sociales. Pero lo culpable de eso son los políticos dominicanos que no tienen un molde conductual coherente. Yo recuerdo una noche, siendo apenas un niño, que don Jackie Núñez Risco entrevistaba a mi padre en el programa de noche, y yo le decía en el introito, en la presentación que le hacía a mi padre ante el país, le decía: doctor Carvajal Martínez, quiero reiterarle ante el país mi admiración porque usted ha sido uno de los pocos hombres coherentes que yo he visto en la actividad política en la República Dominicana, desde los años 60 hasta ese momento que don Jackie Núñez Risco los entrevistaba en abril del año de 1988. Recuerdo exactamente, y nunca se me quedó siempre grabado eso, y ahora he comprendido. Aquí hay un desfase, se quiere hacer una reforma sectorial, se quieren crear un ministerio de justicia, que hay muchos problemas. Lo primero que nosotros tenemos que organizar es la cuestión electoral, la materia electoral que tiene que ver con la conducción de los destinos nacionales. Aquí no puede haber un transfugismo, aquí no puede haber esos cambios radicales como si fuera una ciclotimia, unos cambios rápidos, así sistemáticos de agrupaciones políticas, de líderes, y lo que al fin de cuentas es que el Estado dominicano es la gran vaca, la gran teta, donde quieren estar pegados incluso hasta familias tradicionales y que manejan medios de producción en República Dominicana. Porque como yo le he señalado, y no solamente porque yo lo señalo ante el país,
sino que cualquier persona que lea los textos de historia fundamental de la República Dominicana se va a dar cuenta automáticamente que la actividad política en República Dominicana ha sido un vehículo de movilidad social en la apertura y la democracia. Yo ya a partir de ahora, de este momento, cambio ciertos moldes conductuales. Este espacio de televisión lo verán los que lo quieran ver, lo que le interesen ver, lo que le interese en la problemática de la manifestación del espíritu y de la cultura nacional. Yo no le voy a mandar a nadie nada por WhatsApp ni por ningún tipo. Ya todas esas cosas quedaron cerradas. Este es un país muy complejo que está perdiendo su perfil como país, como sociedad. Yo no me voy a poner de mojiganga. Yo me voy a poner en lo que yo estoy ahora, concentrado en el desarrollo de mi profesión, que me está yendo bastante bien, gracias a Dios, con humildad, hay que decirlo ante el país, porque esta es una profesión de muchos vaivenes y quizás mañana yo tenga que quizás por las cosas del destino de la vida tener que ir a pedir un plato de comida a uno de cualquier televidente de este espacio de televisión, porque el hombre esencialmente en la iconografía cristiana tiene que mantenerse con una sencillez y con una humildad, que fue lo que hizo grande a dos figuras de la historia como es Jesucristo y la Madre Teresa de Calcuta. Si el mundo entendiese un poquito más la mística, la filosofía de vida realmente de estos grandes personajes de la historia, otra hubiese sido el amor y la ternura en la contemporaneidad. Esta noche, partiendo de estos nuevos postulados de pasado y presente, se encuentra con nosotros una vez más ese destacado galerista, historiador, curador de obra de arte, una persona muy experimentada en el ámbito del cultivo de las bellas artes y de la pintura de caballete en la República Dominicana, como es Juan José Mesa, donde vamos a hablar que nosotros como país y como sociedad en un momento determinado tuvimos lo mejor y lo más granado del arte universal, como Wilfredo Lang, André Breton, una serie de gente en República Dominicana que tuvieron de trance durante la época de la dictadura y quedaron una obra de vanguardia que ha sido lo mejor en la pintura dominicana. No es casual, ni es una coincidencia, ni es una paradoja, como decía Estefan Zweig en su biografía sobre María Antonieta, que es la obra más lúcida que hay sobre ese personaje de la historia de la Revolución Francesa, que no es ni casual ni es paradoja, de que realmente durante el periodo de la era de Trujillo, como señala la licenciada Janet Miller en su último libro de historia de la pintura nacional, que fue publicado por la MESID bajo la égida espiritual de la señora Ligia Amada Mero, viuda Cardona, donde señala que lo mejor de la pintura dominicana se desarrolló durante la era de Trujillo. Vamos a entrar, luego de la primera pausa de pasado y presente, esta noche frente al país y la sociedad dominicana, con Juan José Mesa, sobre ese mundo maravilloso que nos coloca en el mapa nosotros de las grandes manifestaciones de los grandes pintores universales. Cuando usted entra al front desk del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, que es uno de los museos más visitados del mundo, en el front desk está la jungla de Wilfredo Lang. Esa jungla de Wilfredo Lang, que tuvo como 3 meses en la casa de Juan José Jesús Bellapar Faura, y que doña Milagros se negó a comprarla, o se oponía con Juan José porque era una obra muy costosa en la época, y siempre recuerdo que Juan José me decía que esa era una de las cosas que él se había arrepentido durante todo el trayecto exitoso de su vida como coleccionista y empresario. Pero esa obra figura por una donación de la familia Cisneros en el front desk, como señalo, del Museo de Arte Moderno. Y esa escuela, ese lenguaje pictórico que usa Wilfredo Lang, nació de un inmigrante español que emigró a República Dominicana durante la plena vigencia de Trujillo, como fue José Gauchach, quien junto a Gilberto Hernández Ortega, junto a Jaime Antonio Gumersindo de Rosario y Corson, Jaime Corson fundaron el grupo de los 4. Con Juan José Mesa nos vamos a adentrar en ese mundo maravilloso de las manifestaciones del espíritu,
de los placeres estéticos que produce la pintura y nos vamos a hablar un poquito de la controversia, de las querellas cotidianas, de la contemporaneidad y de la política dominicana, que lo que hacen es empobrecernos y disminuirnos como país y como sociedad ante cualquier visión o cualquier análisis que haga una persona que tenga una conciencia crítica depurada de los comportamientos sociales en la contemporaneidad. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero.
Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía al doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de Gracias por invitarme nueva vez a su cenáculo histórico a hablar de cultura. Usted hablaba de Corpito finalmente, y Corpito fue una persona que, aunque no tuve el placer de conocerle, sí conocí a su esposa, doña Aide Pérez Cabral, y a su hija Milady, y su gran pasión por las artes visuales dominicanas. Era un gran coleccionista de Tovar, de Hernández Ortega, de quien precisamente hablaremos esta noche, y de Geo Ripley, una Reverón venezolano, Gausage, una colección impresionante. Un Monet original. Creo que los mejores cuadros de Paul Giudicelli que conocí en mi vida fueron los cuadros de Corpito Pérez Cabral. Precisamente esa imagen que nos ponen en pantalla es la imagen del Grupo Los Cuatro. El Grupo Los Cuatro se fundó en el año 1954. Lo fundó José Gausage, un pintor del exilio republicano que llegó el 11 de enero de 1940 a Ciudad Trujillo. Pero yo creo que debemos ser justos en hablar un poco sobre la figura de Gausage para poderlo poner en contexto en el arte dominicano. En el año 1919, en París, él conoció a André Breton y a Tristan Tzara, cuando se funda el dadaísmo. Gausage llega a París a principios de la década del 10. Estaremos hablando en 1911. Primero fue futurista con Tommaso Marinetti, y luego, cuando se funda el dadaísmo, un movimiento un poco irracional, que no tenía fundamento, literalmente irreverente, él inicia con Tzara y con Breton, André Breton, que posteriormente rompe con Tzara y crea el Manifiesto Surrealista. Da la casualidad de que tanto Lan como Eugenio Granel, que también era un pintor del exilio republicano, se hizo pintor en República Dominicana. Se hizo pintor. Era un músico, estudiaba en el conservatorio en Madrid, y allí conoció a Wilfredo Lan, un pintor cubano que hoy es una de las glorias del arte latinoamericano. Y cuando Hitler toma Francia y comienza el endurecimiento de esas políticas, esa represión en París, deciden abandonar Francia y con destino a Martinica, con la pretensión de exiliarse en Nueva York. Estamos hablando del año 1941, veintitantos años después. ¿Qué pasa? Que cuando llegan en mayo a Martinica,
en Martinica ya estaba tomado por los Vichy, y literalmente no habían condiciones para quedarse, así que deciden continuar su tránsito a República Dominicana. Aquí se reencuentran Wilfredo Lam y Eugenio Granel, Hay que decirle al que habían público, sido amigos desde Madrid en el año 1928, y esa amistad se mantuvo. Granel era músico y periodista, y lógicamente pone en contacto a Bretón, de que al conocimiento Bretón de que también en la República Dominicana se encontraba el pintor José Gausás. José Gausás y él, que ya se habían conocido previamente, o sea, coinciden de nuevo en República Dominicana y comienza a producirse algo que es sumamente interesante. El maestro era Gausás. Ya Gausás, desde el año 1919, era profesor en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Cuando Colson entra a estudiar a esa escuela, nuestro Jaime Colson dominicano, ya Gausás era profesor. Y el arte de Lam era totalmente diferente. Claro. Eran surrealistas que llegan a República Dominicana, y ya Gausás había pasado por el futurismo, por el dadaísmo, por el surrealismo, por evolucionismo. Ahí vimos una foto de Gausás montado en un avión con los evolucionistas como Ángel Ferrán, que era su gran amigo. Sí. Y otros más, que no nos vamos a detener en ese capítulo. Sin embargo, cuando llegan aquí hay un testimonio, hay testimonio tanto en la biografía de Lam, con la biografía de Granel, como la biografía de Bretón, que se juntaban diariamente. Vinieron Granel con su esposa, Pierre Maville con su esposa, Lam con su esposa Elena, Víctor Serge y André Masson y otras figuras del surrealismo. Y entonces se juntaban todos los días con Gausás, con Belazanetti, con Manolo Pascual. Mira, esa foto es interesantísima, esa foto de República Dominicana, donde se produce el encuentro con Lam, Gausás, Clara Ledesma, que está en el fondo, parcialmente ocultos, porque ellos acaban de venir de Cuba, donde en Cuba habían declarado no grato a Bretón, y esa foto del 46. Y te voy a hacer una anécdota un poquito más tarde sobre ese asunto. Tiene que explicarle también al público. ¿Qué pasa? Justamente esta declaración tangencial, que cuando evocamos a Wilfredo Lam, estamos evocando el monstruo sagrado de la pintura latinoamericana. Es correcto. Es indudablemente el artista que en los linderos universales, el artista cubano que más lejos ha llegado. Mire. Y se nutre, yo quiero que tú le hables al país también, de cómo el lenguaje de Wilfredo, de Gausás, la maestría de Gausás, porque Gausás se ha mantenido olvidado en el espacio y en el tiempo. Acuérdate que Gausás muere en 1960. Quien recupera la memoria... 59, perdón. Quien recupera la memoria de Gausás y hace posiciones después de es Juan José Villapar. El único que la ha hecho y que gastaba su dinero y que gastaba y hizo catálogo. Y Juan José Mesa. Y Juan José Mesa. Y tú también. O sea, los dos JJ, como digo yo. Entonces, es bueno que se sepa que Wilfredo Lam, que es uno de los pintores universales más cotizados, que ahí lo vemos en la foto, parte de su discurso, de su iconografía pictórica, la nutrió de José Gausás. Es correcto. Al igual que esa influencia la tuvo Gausás sobre Gilberto Hernández Ortega y sobre Clara Ledesma. Es correcto. En el año 41, Bretón pasa 3 a 4 meses en República Dominicana. Lam y Víctor Serge no consiguen visa para Nueva York. Ya Nueva York era la capital del arte, ahí querían ir. Para ir lo que se iba a convertir en había dejado de ser capital del arte para ser capital de la moda, que es en los 50. Sí, exactamente. Entonces, vienen a República Dominicana. Y aquí comienza la experimentación. Granel, de músico, pasa a pintor. Ellos lo inician. Ese volcán que se produce con la visita de Bretón en la República Dominicana da como resultado a un Eugenio Fernández Granel surrealista, pero también da origen a un cambio en la pintura de Wilfredo Lam. Claro. Lo que quiere decir literalmente que el nacimiento del surrealismo antillano
ocurre En República Dominicana en bajo Ciudad. la égida de José Gausach. Entonces, ¿qué sucede? Aún no se había formado la Escuela Nacional de Bellas Artes. La Escuela Nacional de Bellas Artes se inauguraría un año después, 19 de agosto de 1942. Ellos se van, Granel se va, Lance se va a Cuba y Bretón se va a Nueva York. ¿Qué pasa? Toda esa ebullición que queda en República Dominicana, de todas esas tertulias, nos juntábamos todos los días y hacíamos cadáver exquisito, pintaban 3 o 4, de los cuales conservaba 4 o 5 y ahora doy con uno. Hay una imagen de un cadáver ahí hecho probablemente por Gausach y por Wilfredo Lam, donde se ve claramente una obra surrealista y una obra en el estilo de Lam en ese momento que conservaba el profesor Gausach. ¿Qué pasa? Cuando pasa la Segunda Guerra Mundial, ellos retornan a París, pero el tránsito es por República Dominicana. Primero van a hacer una exposición de Wilfredo Lam en Haití, porque se había inaugurado una importante galería, el Centro del Arte, de un galerista norteamericano, y Bretón da una conferencia que es en contra de la esclavitud y en contra de los blancos, literalmente, y es declarado persona no grata, y tanto él como su comitiva, y tienen que venir inmediatamente a República Dominicana. Es por esa la razón que Gausach y Clara Ledesma salen parcialmente ocultos en esa exposición, forma. Porque Clara Ledesma, que es hechura de José Gausach, probablemente la más aventajada de todas sus discípulas, junto a Gilberto Hernández Ortega, tenía un vínculo con el régimen de Trujillo. Era prima de Flor de Oro. Claro. Y Flor de Oro, aunque ese es un capítulo que podríamos hacer un programa, era una mecenas de las artes, claro, una protectora de los artistas. De hecho, le salvó la vida a una artista que en su momento, diré su nombre, sacándola por Haití y prestándole su apartamento de Nueva York, y literalmente tenía tanta sensibilidad por las artes y se identificaba mucho con el arte de su prima, que posteriormente deciden abrir una galería de arte de lo más moderna que hubo en República Dominicana el 14 de septiembre de 1951. Entonces, esa importancia de ese acontecimiento, que vuelvo y digo, es donde como es la historia de la humanidad, donde se tiene que estar a la hora que se tiene que estar y con quien se tiene que estar. Sucedió con el cuadro de la jungla que usted mencionaba hace un momento, que el señor Bellapar quiso comprar, que la jungla va al MoMA, igual que fue el Guernica al MoMA. Son Exacto. Dos hechos que se dan en dos continentes distintos, y lógicamente esa pintura en Nueva York de ambos, una de Pablo Picasso y una de Wilfredo Lam, la presencia en el MoMA hace que todo el mundo fije su atención sobre esos artistas. Claro. Imagínense si esa obra hubiera sido de un Gausach, o hubiera sido de una Clara Ledesma, o hubiera sido de un Eugenio Fernández Granel. O un Gilberto Hernández Ortega. Pero sin embargo, a nosotros nos queda la satisfacción de que ese movimiento se dio en República Dominicana y que esa génesis en República Dominicana dio la evolución, dio resultados realmente de artistas evolucionados como Gilberto Hernández Ortega, Clara Ledesma, Paul Giudicelli, Eligio Pichardo, y lógicamente posteriormente cuando se crea el grupo Los Cuatro, Iván Tobar, que es hechura de ese grupo, claro, literalmente. O sea, ya tenemos un surrealismo, un movimiento surrealista gestado en República Dominicana, claro, que cuando él va a París, literalmente encuentra todo un acontecer y todo un mundo, y es asimilado inmediatamente por los grandes surrealistas. Y esas formas orgánicas de Iván vienen de Gausach. Todo esos ganchos, esa media luna, vienen de la obra de Gausach. Lo que pasa es que aquí hay un tema que hay que abordarlo con un poco de responsabilidad. Se ha hablado mucho sobre el aspecto de la negritud en el arte dominicano.
Sí. y se le atribuye a que Suro, había estado, nuestro Darío Suro, Sí. que emerge de la escuela de La Vega, de Sí, su claro, tío claro. Enrique Godoy, Sí. va a México y en México tiene una relación con los muralistas y ve que allí estamos con el tema de Diego. la Siqueiros, Sí, Orozco, José Clemente Orozco, Diego por- Rivera por la trilogía mexicana. y están realmente en la reivindicación del indio. Pero como República Dominicana ya se me han acabado los indios, él entiende que la reivindicación tiene que ser con el negro. El tema de la negritud no es un tema inédito en la pintura dominicana para hablar de que ese paso, la negritud, la negritud y la negritud. No. Para mí, el tema de la negritud que se pone de manifiesto con la visita de Bretón, con la visita de Gaussage, con la visita de Lan, y una bienal que dio mucho que hacer, mucho que hablar, que fue la Bienal del 48, que se especializó en temas negroides, literalmente, es producto de un discurso político. Era precisamente lo que el régimen de Trujillo no quería que se conociera. Y los artistas tenían una forma de hacerle ver a Trujillo que el problema de nosotros no lo podía ocultar porque la población era de mulato en su gran mayoría. Entonces, el mismo Gaussage decía que todo arte el resultado en la obra de arte, el resultado social, lo social en el arte es un resultado. Que el arte que se pone, lo social que se pone en el arte como materia, da un arte falso. O sea, toda realidad poética, si es poética, es política. Entonces, fíjate bien, esa es una frase que él acuñó en una exposición en Venezuela, cuando él intenta salir de la República Dominicana y le emite por allí. Lo que evidentemente los españoles, los inmigrantes del exilio republicano, se sentían atraídos por las mulatas como algo exótico, como algo que le despertaba el placer. Claro. Pero ya el tema de la negritud, por ejemplo, en la obra de Gaussage, en el año 31 había pintado negro. Los efebos mulatos de Jaime Corson también. Es correcto. Haitiana. Y cuando estuvo en París en 1911 junto con Joan Miró, etcétera, ellos visitaban un entresuelo en Montparnasse donde había un salón de baile para negros y pintaban negros. O sea, no era un tema que surgió, como se ha dicho, por el paso de Gaussage en la República Dominicana. No, la gran obra de Gaussage, precisamente, es haber creado una escuela dominicana. Exacto. Una escuela dominicana que tiene por resultado artistas como Hilberto Hernández Ortega, como Clara Ledesma, como Paul Giudicelli, como Iván Tobar, entre otros, que son grandes referentes y que tienen la calidad estética. Oscar de la Renta, por ejemplo, Papo Peña. Oscar de la Renta, su única formación fue en la República Dominicana, en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Fue artista. Y artista plástico. Yo conservo unas flores de Entonces, Gaussage, fíjate de Oscar de la Renta. Que esa gran obra de Gaussage, a pesar de haber formado parte de la Escuela de París y haber estado con Marinetti, con Picasso, íntimo amigo de Picasso. Una vez Pedritín abordó a... Pedritín hizo una anécdota que realmente... Que Tomasín abordó a Picasso en una playa. Le dijo, la anécdota es de la siguiente manera: Tomasín López Ramos iba caminando por una playa del sur de Francia y vio a Picasso y le dijo: maestro Picasso, maestro yo, Tomasín López Ramos de República Dominicana, discípulo de José Gaussage. Y Picasso paró el tema, abrió y lo invitó a pasar, le invitó 2 copas de vino, que era algo inusual, y le mandó una tarjeta. Yo entiendo que ahí hubo una reacción un poco absurda de Gaussage. Pero, como yo digo, hay que ponerse en el contexto de cuando pasan las cosas. Picasso, que se convierte ya en el 30 en el artista más importante de España, cuando es visitado por José Renaud, quien fuera director de Bellas Artes, la autoridad en arte del gobierno republicano,
va a París a comisionarlo, a decirle que ellos quieren que él haga una obra precisamente para que narre el drama que está viviendo el pueblo español para ser exhibida en la Exposición Universal de 1937. Y Picasso accede con la condición de que se le paguen 150.000 francos de esa época y que él conservaba la pieza. Hasta que no se dio la matanza, el genocidio del Guernica, de la villa de Guernica, de la villa vasca de Guernica, él no inició la obra. Sin embargo, lo que se dice, lo que se cuenta es que el gobierno republicano español quedó un poco decepcionado con esa obra porque realmente no era lo que ellos esperaban. Sin embargo, cuando Franco toma el control de Barcelona y se produce el exilio, ya estamos hablando de finales de enero del 39, sí, y se produce el éxodo masivo hacia Francia, tanto Joseph Renaud como José Gauzás caen en el mismo campo de concentración, en Argelès-sur-Mer. Y Gauzás pinta una obra que para mí es el verdadero Guernica. Es una obra que reivindica al pueblo español y es una obra que no se llegó a hacer, o sea, es simple y llanamente, se hizo en dibujo, se exhibió en la Galería Anjou en Narbonne y junto a 40 pintores que estaban detrás de la alambrada, encerrados, entre ellos Renaud, que ya se había ido a México, y el 30 de agosto, Henri Casanova, uno de sus mejores amigos, compañero también de la Escuela de París, le envía una carta que la conserva en el Museo Picasso, pidiéndole a Pablo y a Jaime Sabarté, su secretario particular, óyeme, estoy en Besançon, muy cerca donde estaba, acuérdense de Gauzás, hagan algo por Gauzás como si fuera por mí mismo. Pero yo entiendo que el día 1 de septiembre, que está ya la Segunda Guerra Mundial, y Picasso toma la decisión de irse a Royan, que era una ciudad del Atlántico, donde en la Primera Guerra Mundial no pasó nada, salvaguardándose él, su compañera Dora, sus obras. No tuvo la oportunidad de hacer nada por Gauzás inmediatamente. Eso tuvo que tener conocimiento después. Y probablemente a don José, le quedó esa sensación de que ahora es que te viene a acordar de mí. Y rompe, dice Pedritín, Picasso echó confeti. O sea, ni siquiera leyó. El tiempo se encargará de poner en su justo lugar qué pasó. Yo tengo una opinión. Yo entiendo que son dos grandes artistas. A Picasso le tocó la oportunidad de estar donde tenía que estar, a la hora que tenía que estar. Y a Gauzás le tocó estar en República Dominicana, en Santo Domingo, antiguamente Ciudad Trujillo, y tuvo la oportunidad de crear una escuela de arte dominicana a partir de la propia dominicanidad, sin tomar cosas prestadas. O sea que cada quien en su tiempo. Y creo que sí, el país necesita en este momento de un bálsamo de cultura, recordar que se nos fue ahora Bienvenido Pantaleón, de autoridades de imágenes de nuestra historia, una gran página, que se nos fue doña Rosa Tavares, una gran maestra del arte dominicano, que se nos acaba de ir también Isabel Serrano Fuentes, pero que también el presidente de la República, el excelentísimo Luis Abinader, acaba de designar a Henry Mercedes como director nacional de mecenazgo. Una noticia que la comunidad cultural recibe con beneplácito porque una ley que está en vigencia desde el año 2019 por fin ya tiene un director de mecenazgo y el país cultural espera los resultados de esa ley en el menor tiempo posible. Bueno, vamos a entrar ahora, Rosana, en una segunda pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana.
Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía el doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que
hablar de José Gausach en un programa de televisión hace poca justicia. Y sobre todo si tocamos el tema del surrealismo antillano, donde no mencionamos a la poesía sorprendida, a don Franklin Mieses Burgos, a mi profesor Mariano Lebrón Sabiñón, entre otras figuras no menos importantes. Manuel Rueda. Manuel Rueda. Sin embargo, nosotros vamos a invitarlos a que el próximo día 8 de marzo disfrutemos de una gran exposición que se va a llevar a cabo en el Museo de Arte Moderno, que es sobre Clara y Gausach, precisamente para aprender sobre la conexión Gausach, que no solamente es con Clara Ledesma, inicia en esta oportunidad con esa gran maestra del arte dominicano, su hechura, amigos íntimos, compañeros de taller, de creatividad, donde hubo seducción artística de ambos, tanto intelectual, moral, y realmente una exposición única, exquisita, donde vamos a ver en 50 piezas cómo esa conexión de ese importante maestro catalán que transitó por el futurismo, por el dadaísmo, surrealismo, evolucionismo, todos los sismos, en fin, y no se quedó con ninguno. Se quedó en la República Dominicana para darnos un arte dominicano y una escuela de arte dominicana que está a la altura de las grandes escuelas internacionales. Bueno, Juan José, ya lamentablemente hemos llegado al final del espacio de tiempo de pasado y presente. Y lo que nosotros queremos que quede en la memoria del dominicano, en la imaginería, es que en República Dominicana, bajo la era de Trujillo, se creó una escuela fundamental del surrealismo bajo la égida de José Gausach, y donde nacieron parte del lenguaje pictórico de 3 artistas caribeños fundamentales, como fueron Gilberto Hernández Ortegas, Clara Ledesma, Jaime Corson, José Gausach, y sobre todo la incidencia que tuvieron en esa conectividad que hay en la iconografía pictórica de Clara Ledesma, de Gilberto, de Iván y de Wilfredo Lang, en una parte del surrealismo que se escribió esa historia en Santo Domingo. Por eso era que, refiriéndose a Eugenio Fernández Granel, que obviamente fue el artista, el inmigrante español que se hizo pintor en la República Dominicana bajo la égida de José Gausach y que logró la mayor proyección internacional por encima de Bela Zanetti, ese José Gausach, y que por encima de Bela Zanetti fue Eugenio Fernández Granel, y a ese Eugenio Fernández Granel vamos a despedir esta noche el programa con una pequeña estrofa de ese gran poeta nacional que constituyó sin lugar a dudas ese amigo íntimo de mi padre que residía en la calle Espaillat, como lo fue don Franklin Mieses Burgos, cuando prácticamente petrificó ese momento histórico y trascendente y cultural en la historia de la pintura latinoamericana, porque ese Wilfredo Lang es indudablemente el pintor universal más importante y su lenguaje pictórico se nutrió mucho de las fuentes primarias de la República Dominicana. Ya decía Franklin Mieses Burgos en ese Ariel esperanzado, refiriéndose a esos emigrantes españoles, a Eugenio Fernández Granel y a Enrique Casal Chapí: oh mis alegres camaradas, hay que decirle adiós a todas las banderas e ir cantando por el mundo hacia la tierra solitaria y sin nombre, donde florece el árbol de las nuevas palabras. Ese árbol de las nuevas palabras lo constituyó Ciudad Trujillo, la ciudad de Santo Domingo, donde marcó un hito en la historia del surrealismo a nivel universal. Buenas noches, amigos televidentes.